Buenos días, clase. Vamos a empezar nuestra novela que se llama Don Quijote de la Mancha esta semana. Al principio vamos a hablar sobre unas cosas de repaso y unas cosas importantes que ustedes necesitan entender antes de leer el libro. Entonces, al principio vamos a hablar otra vez sobre el autor que se llama Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es el escritor más importante de la literatura española. Es, además, el autor español más conocido fuera de España. En tiempos de Cervantes, España es un país cada vez más pobre y menos fuerte. Y el escritor vive la historia española en su propia carne. Toma parte en las guerras contra los turcos y pierde una mano en la batalla de Lepanto. Pasa 5 años en Argel como prisionero de guerra. Ya de vuelta a España, solo consigue trabajos que apenas le dan dinero. En 1597 ingresa unos meses en la cárcel de Sevilla por problemas económicos. Allí empieza, posiblemente, a pensar en su famosa y gran novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además de esta, Cervantes escribe, entre otras obras, las novelas ejemplares. Estas se abren con sus famosas palabras: Yo soy el primero que ha escrito novelas en lengua española. En repaso, Miguel de Cervantes vivía en España, pierde la mano izquierda durante las guerras con los turcos y fue a la cárcel 2 veces, al principio por problemas económicos y el segundo por la muerte de Don Gaspar de Espeleta. Vale, ahora vamos a hablar sobre la novela Don Quijote de la Mancha. Ustedes pueden escribir unos apuntes cuando yo estoy hablando sobre la novela. Y después yo voy a hablar sobre la intencionalidad de El Quijote también. Sobre Don Quijote de la Mancha. Es, sin duda, su obra más importante. Tiene 2 partes. La primera se publicó en 1605 y tuvo mucho éxito desde el principio. La segunda apareció en 1615. Las 2 partes son muy distintas, aunque poseen una estructura parecida. Después de los primeros capítulos, al protagonista le ocurren muchas aventuras. A la mitad del libro, los 2 personajes principales se quedan en un lugar concreto, la venta en la primera parte y el palacio de los duques en la segunda. Y al final, Don Quijote, triste y cansado, vuelve a su casa acompañado de su escudero. Los protagonistas de la novela son Don Quijote y Sancho Panza. El primero es un hidalgo pobre de un pueblo de la Mancha que se vuelve loco por leer libros de caballerías y decide hacerse caballero andante. El segundo es un campesino de su misma aldea que será su escudero y lo acompañará en casi todas sus aventuras. Ahora otra vez yo voy a hablar sobre la intencionalidad de El Quijote y otra vez ustedes pueden escribir unos apuntes. Cervantes dice en su libro que escribe El Quijote, como se conoce popularmente su obra, para reírse de los libros de caballerías. Sin embargo, desde el romanticismo, esta novela se ha entendido, sobre todo, como una defensa de los grandes ideales del ser humano, la libertad, la valentía, la justicia y el amor, en un mundo donde ya se habían perdido. Además, El Quijote es un maravilloso retrato de la vida y de la sociedad española de su tiempo. Ahora, clase, vamos a hablar sobre las formas de tratamiento en El Quijote. In other words, we've talked about this. This book is very, very, very old, and the Spanish is very, very, very old. So, there are some things that are going to be written in one way that you're not used to. So I'm going to explain when you see those things what they actually mean. So I'll be doing this in Spanish, but this is all that we're talking about. Las formas de tratamiento en el español de los siglos XVI y XVII eran distintas a las actuales.
Número 1. En lugar de usted, para el trato cortés se usaba vuestra merced y el plural es vuestras mercedes, con el verbo en tercera persona. Por ejemplo, de vuestra merced suele tratar Sancho a Don Quijote. Número 2. En lugar de tú, para el trato entre iguales y para dirigirse a un inferior se usaba vos, con el verbo en segunda persona del plural. Vos tiene siempre un matiz de cortesía. Por ejemplo, Don Quijote suele tratar de vos a los labradores y a sus enemigos. En plural se usaba vosotros con el verbo en segunda persona del plural. Perdonadme, hermosas damas. Número 3. Tú se utilizaba solamente en el trato muy familiar o con gente muy inferior. Por ejemplo, de tú trata normalmente Don Quijote a Sancho. Vale, otra vez solamente fue una introducción de Miguel de Cervantes, de la novela y otra vez del tratamiento de unas palabras en la novela. Ahora yo tengo las instrucciones para ustedes. Ustedes necesitan abrir la tarea para hoy. Ustedes necesitan usar Word Reference para buscar la traducción en inglés y la definición en español de cada palabra del vocabulario. Otra vez son unas palabras muy diferentes que no usamos normalmente en conversación. Entonces ustedes necesitan buscar las definiciones y después entender cómo usamos en el libro. Y después ustedes necesitan entregar su guía de estudio y otra vez las palabras del vocabulario a Google Classroom después de terminarla. Si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden preguntarme por correo electrónico o pueden tener una cita de Zoom o cosas así, pero ustedes pueden preguntar cualquier pregunta sobre la tarea y cualquier cosa. Mañana vamos a empezar la novela y yo estoy muy emocionada para empezar con ustedes. Hasta mañana.